y bueno, pues por ahí le dan aceptar en sus dispositivos. Entonces, pues estamos ya súper listos. No sé si me presento con ustedes. Yo soy la licenciada Rocío Romano Obregón. Yo voy a trabajar con ustedes el tercer y cuarto módulo. En este primer y segundo módulo vamos a trabajar con la licenciada Carla. Espero se sientan a gusto en este curso. Espero que pues llenen sus expectativas y sobre todo pues que se queden con mucho más interés por continuar adelante, ¿no? Con su formación. Entonces, bueno, pues para no demorar un poquito más el inicio de nuestro curso, los dejo con la licenciada Carla y bueno, pues cualquier cosa que estemos al pendiente, bienvenidos. Adelante, maestra. Bien, muchas gracias. Me presento nuevamente. Mi nombre es Carla Álvarez Hernández. Se pueden referir perfectamente a mí como Carla y estoy aquí para resolver todas las dudas que estén surgiendo a lo largo de este primer módulo y el segundo, obviamente. Pueden ser que abran su micrófono o bien pueden dejar las dudas en el grupo que tenemos en WhatsApp y sin inconveniente también los atiendo desde este medio. Entonces, vamos a empezar con este primer módulo. Para iniciar, me gusta saber su nombre y que me mencionen qué es para ustedes la salud mental. ¿Quién empezamos? Adelante, Consuelo, por favor. Gracias. Yo pienso que la salud mental tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo nos desenvolvemos ante ciertas situaciones. Muchas gracias, Consuelo. ¿Alguien más? Ok, entonces, es importante partir desde qué es la salud mental por una cosa. Cuando nosotros hablamos de un trauma, hablamos de una situación en la cual se alteró la salud mental de la persona. Ahora, nosotros estamos encaminados o enfocados en cuanto al trauma en el infante, pero vamos a empezar con esto. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de esta capacidad que tiene el individuo para mantenerse en equilibrio, tanto en sus necesidades individuales como en las demandas que les genera el ambiente, ¿sale? Entonces, cuando las necesidades y las demandas del ambiente no se equiparan o no se pueden satisfacer, empieza a haber una irrupción de la salud mental del sujeto, ¿sale? Es natural en el ser humano que desarrollen la capacidad de homeostasis o de adaptación. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de homeostasis es la capacidad del ser vivo, o más que nada es un término que se utiliza para los seres vivos, es la capacidad o cualidad que tiene de adaptarse o mantenerse justamente en equilibrio. Si se dan cuenta, estamos utilizando sinónimos de esto que es la salud mental. Entonces, justamente para lograr o mantenerse en equilibrio la persona, algo que desarrolla son mecanismos de defensa o mecanismos adaptativos. ¿Qué ocurre? Cuando somos infantes, llegamos a este mundo sin estas capacidades o sin estas habilidades para atender a las demandas ¿de qué? Del ambiente o de la sociedad. Solamente contamos con ciertos mecanismos que nos apoyan para ir satisfaciendo las necesidades personales. Entonces, ¿qué hace un niño cuando nace? Un niño cuando nace llora, grita, jalonea si ya tiene la capacidad de agarre. ¿Y esto qué está haciendo? Son sus mecanismos, sus habilidades, sus capacidades para que se atiendan sus necesidades. ¿Dudas hasta aquí? Ok, es muy importante tener esto bien en claro porque a partir de esto vamos a ir identificando cómo es que se desarrolla un trauma en la infancia y cómo es diferente a lo largo de la vida el trauma en las diferentes etapas, ¿sale? Entonces, algo también bien importante que cabe mencionarse ahorita es que hay muchas teorías sobre el desarrollo humano, ¿cierto?
¿Me puede mencionar alguien alguna que conozca? Bueno, si hablamos de teorías del desarrollo, podemos hablar desde Freud, empieza él a hablar incluso de la infancia y pone sus etapas o sus estadios. Y él que nos decía, bueno, tiene la persona una etapa oral, una etapa fálica, una etapa anal, una etapa de latencia. En todas estas etapas había un sujeto que apoyaba al infante a pasar o desarrollar justamente estas habilidades, estas capacidades, estas herramientas para afrontar o pasar la etapa, ¿sale? Entonces, hay otro autor posteriormente que habla del desarrollo psicosocial, por ejemplo, Erik Erikson, y él nos dice que el ser humano vive diferentes etapas, pero ya no se queda como Freud, que fue nada más en la infancia, él lo desarrolla a lo largo de la vida del ser humano, y dice que siempre estamos viviendo crisis. Aquí, el punto más importante no son estas etapas, sino que siempre hay la presencia de ¿qué? De que hay una persona, hay un sujeto que está apoyando al individuo a transitar esa etapa. Por ejemplo, en el primer estadio tenemos que la persona más importante es la madre. ¿Por qué creen que es la madre? Bueno, es la mamá justamente porque es el primer cuidador del nuevo ser que acaba de llegar a este mundo. ¿Ok? Entonces, conforme va creciendo el individuo, la persona importante o la persona que va a aportar en el desarrollo va cambiando. Empezó siendo la madre, luego van ambos padres, la familia, el vecindario, grupos modeladores de roles, etcétera. ¿Sale? Entonces, podemos pensar en otra teoría del desarrollo humano, por ejemplo, cuando hablamos de Piaget. Piaget también nos mete que hay personas que apoyan el desarrollo del individuo. Piaget en su momento a quien hacía más alusión era también nuevamente a la mamá. ¿Qué pasa con estas teorías? Si bien surgen en una época donde la crianza se volvía la responsabilidad de la mamá, hoy día sabemos que pueden ser otros cuidadores quienes suplan esta figura. Hay familias donde por X o Y razón la mamá no se encuentra y hay otras figuras que suplantan el papel, llámense los abuelos, la hermana o el hermano mayor, etcétera. Pero lo que es importante rescatar es que el infante no va a desarrollar habilidades, herramientas, capacidades para afrontar las situaciones por generación espontánea. ¿Necesita de qué? De una figura que le apoye en ese desarrollo o en ese aprendizaje, ¿va? Incluso podemos mencionar a Vygotsky también, y él nos dice que hay una zona de desarrollo real, una zona de desarrollo potencial, y que la diferencia entre ambas zonas se llama la zona de desarrollo próximo. Y nos dice que para atravesar esta zona se necesita del andamiaje. Y nuevamente, ¿qué nos encontramos? Una persona que ya tiene habilidades, que ya tiene capacidades, va a ayudar a otra persona, a otro ser, a desarrollar estas habilidades, a desarrollar estas capacidades. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, entonces continuemos. Ahora, una teoría también fuerte que habla sobre el desarrollo de estas habilidades, de estas herramientas o estos mecanismos para afrontar la vida es John Bowlby. Él nos habla o nos pone 3 tipos de apego. Él nos dice que hay 3 posibilidades de desarrollar el apego, que puede ser un apego seguro, un apego inseguro evitativo o un apego ambivalente. Estos 3 tipos de apego se caracterizan porque la persona desarrolla diferentes tipos de habilidades o herramientas o mecanismos para afrontar ¿qué? Las situaciones nuevas que está viviendo, propias de la vida. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Cuando hablamos del apego, que es, por decirlo así, el apego ideal,
Hablamos de que una persona que desarrolla este tipo de apego, pues ante situaciones extrañas, ante situaciones adversas, puede que enfrentar la situación, puede aprender a pedir ayuda, aprende a pedir apoyo, aprende a relacionarse con personas que le permitan el acompañamiento o el desarrollo de estas habilidades o de estas herramientas, ¿sale? A diferencia de los otros dos tipos de apego, que no son los más ideales, aún con eso son también apegos existentes. Existe el apego inseguro o evitativo. En este, la persona reprime los efectos, se muestra su mente hostil, vive diferentes afecciones en su desarrollo afectivo. En la narrativa, como lo vemos en el cuadro, realiza relatos coherentes e incompletos, hay constantemente vacíos en su memoria. Y esto también lo podemos ir identificando en infantes, ¿sale? El ambivalente es el tercer tipo de apego, se caracteriza porque el individuo puede que en momentos reaccione de una forma adecuada, en momentos de una forma inadecuada, que estrese con gran facilidad, que cuando enfrente las situaciones lo haga de una manera errática. Y entonces, estos tipos de apego, si se percatan, o estos últimos tipos de apego, no son los más efectivos. ¿Por qué? Porque se identifican carencias en las habilidades o una baja eficacia en una baja eficacia en lo que estas habilidades le permitan desarrollar al individuo. Pero ¿qué creen? Estos tipos de apego no se desarrollaron nada más porque sí en el niño. A diferencia de teorías, por ejemplo, psicoanalíticas que nos dicen que lo que somos ya viene determinado por nuestros instintos, aquí nos dice John Bowlby que parte de que se desarrollen este tipo de apegos es gran responsabilidad de quien creen. Pues de De los los cuidadores. cuidadores primarios. Exacto, Alberto. ¿Cómo se comportan estos cuidadores para desarrollar este tipo de apegos? Una persona que apoya al infante a desarrollar un apego seguro es una persona que responde a las conductas reflejas, afectivas y condicionadas del niño, son capaces de confrontarlo si es necesario, etc. Es decir, están atentos a las necesidades del infante, lo apoyan, mas no le solucionan todo. Aquí hay que aprender a diferenciar del apoyar y solucionar las cosas. Si yo soy una persona que soluciona la vida del infante, curiosamente en lugar de volverlo seguro, lo vuelvo inseguro. ¿Por qué? Porque no desarrolló la habilidad que tenía que desarrollar. Un ejemplo podría ser cuando el niño empieza el momento a tomar biberón, si la mamá siempre es la que lo destapa o el cuidador es siempre el que lo destapa, ¿qué posibilidades hay realmente de que el infante aprenda a destapar los biberones y a conseguir su alimento? Poca. Puede ser que lo haga por imitación, claro, pero mientras él no reconozca que él también tiene la capacidad de destapar y considere que solamente el adulto es el que puede, entonces lo que estaría generando es inseguridad, ¿sale? El tipo de apego inseguro evitativo, los cuidadores se caracterizan por ser personas poco afectivas, que tienden al castigo, que son constantemente hostiles, que cuando el infante muestra una necesidad, ellos se muestran molestos para apoyarlo y satisfacerlas. Y por otra parte tenemos el ambivalente. ¿Qué hace que un infante desarrolle un apego ambivalente? Pues padres ambivalentes, padres o cuidadores que en momentos sí apoyen, que en momentos no apoyen, que en momentos lo feliciten, que en otros momentos lo ridiculicen. Entonces el niño entra en algo que se le llama confusión y genera justamente esta ambivalencia. Este tipo de relaciones que
tiene gran influencia de los padres, está mayormente estudiada por Mary Ainsworth. Entonces, si tienen como más dudas al respecto, pueden recurrir, si bien a su lectura, que ya está en el módulo 1, o bien checar información sobre los aportes de la autora. ¿Sale? Pero esto es solamente un preámbulo para ir entendiendo cómo es que un niño puede o no desarrollar un trauma. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios y se ha identificado que aunque dos pequeños vivan la misma situación, la pueden manejar o enfrentar o desarrollar una sintomatología diferente. Y esto tiene que ver justamente con el tipo de apego, la edad en la que se encuentran y la forma en que vivieron la situación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, una definición que me agradó demasiado es la de Bessel van der Kolk, que habla sobre qué es el trauma. Él nos dice que el trauma es una experiencia que sobrepasa los mecanismos de supervivencia. ¿Qué tanto nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones? Bueno, si hablamos de niños que fueron criados bajo un apego seguro, difícilmente la situación va a estar sobrepasando sus mecanismos. Pero si son infantes que estuvieron siendo educados o criados bajo tipos de apegos evitativos o ambiguos, obviamente por estas razones no van a tener desarrolladas las habilidades esperadas o deseadas. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Bessel van der Kolk es un psiquiatra, él es experto en trauma y es holandés, solamente que hoy día pues se asocia más a trabajos en Boston y es autor de un libro que les recomiendo demasiado y se llama El cuerpo lleva la cuenta. Si en algún momento también tienen interés sobre profundizar al respecto, es una gran recomendación para su literatura. ¿Sale? ¿Se está viendo adecuadamente la imagen? Sí. Sí, sí se ve bien. Ok. Ahora, vamos a pasar hablar sobre el peligro y el miedo. ¿Qué entienden por peligro? Es cualquier situación que amenaza, que puede representar una amenaza y que podría ser real o imaginaria, que no necesariamente tiene que ser algo real, tangible. Ok, bien, muchas gracias, compañero. ¿Y qué es el miedo? Lo que sentimos, Ujú. lo que uno siente, porque quizá a mí me da miedo los perros, pero a otra persona no, es lo que nosotros sentimos hacia algo. Ok. Entonces, para la generación de un trauma, nosotros tenemos que aprender a identificar la diferencia entre estas dos cosas, o entre estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque hay cosas que son peligrosas, pero no necesariamente generan un miedo en la persona hasta que no está viviendo las consecuencias. Ejemplo de ello podemos decir, a los niños no les da miedo el agua hirviendo, de hecho ven agua hirviendo y les llama mucho la atención el ver cómo las burbujas salen, pero aunque no les genere miedo, es un peligro, ¿sale? Y hay cosas que generan miedo. Por ejemplo, en la imagen se ve una sombra que puede generar miedo, pero realmente no es un peligro, ¿ok? Por eso es importante hacer esta diferenciación. Ahora, nosotros de manera racional tenemos la capacidad de diferenciar entre peligros y miedos, entre reales y fantasías, pero ¿realmente creen que siempre podemos hacer esta diferenciación? No, la mente no lo distingue. Exacto.
La mente no tiene la capacidad de diferenciar de esto es un estímulo real, de esto es un estímulo imaginario, o esto es un estímulo que es parte de un recuerdo. Y por lo tanto, al vivenciar o generarse un trauma, nosotros tenemos que aprender a reconocer estas cualidades del trauma, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, cuando hablamos de violencia, ¿estos qué creen que sean? ¿Peligros o miedos? Peligro. Exacto, son peligros. Cuando hablamos de violencia, les voy a dejar referencias bibliográficas para que se apoyen, pero el término hoy día o el concepto hoy día se asocia al acto o ausencia del acto que genera un daño a un tercero o a la misma persona. ¿Por qué se ha renovado este concepto? Bueno, anteriormente se tenía identificada que la violencia era solamente la de tipo física. Sin embargo, a partir de diferentes estudios se ha identificado que la violencia puede ser de más tipos y generar afecciones igual de desgastantes o dañinas para la persona que las demás clasificaciones que se presentan. ¿Vale? Muchas veces nos cuesta reconocer los demás tipos de violencia, sin embargo, pues son parte de los aportes que hacen San Martín y también Jiménez Bautista. Reitero, la bibliografía se encuentra en el documento, también se encuentra en su carpeta Drive y pueden profundizar más con los autores si en algún momento les llama la atención. Pero cuando hablamos de violencia, encontramos diferentes tipos. Todos y cada uno de ellos, ¿qué creen? Puede ser parte de la generación del trauma. Nos encontramos con la violencia y es diferente a cuando hablamos de agresividad. Cuando hablamos de agresividad es un concepto que psicoanalíticamente se asoció como una cualidad o una característica inherente al ser humano. Es decir, Freud, Adler, en algún momento Jung, Ons, o sea, hay diferentes autores psicoanalíticos que nos dicen que la agresividad es parte del ser humano, ¿ok? Que es parte incluso de sus instintos. Sin embargo, cuando hablamos de violencia, que es diferente, cuando hablamos de violencia, es una característica donde se ve involucrada la voluntad de la persona. Es decir, cuando yo hago estos actos, llevo una intención de ¿qué? De generar un daño al otro o a mí mismo. ¿Sale? Entonces, por eso son dos cosas diferentes. Ahora, entre los tipos de violencia están la física, la sexual, la económica, la emocional, cognitiva, social. También hay violencias en pérdidas, ya sea que haya homicidios o bien la situación de perder seres queridos de forma violenta, pues se incluyen en estos tipos. Otro tipo de situaciones que pueden generar traumas en las personas son los fallecimientos, también la pérdida incluso de la salud o accidentes y tragedias. Algunas son parte de efectos de la violencia, otros no. Ahora, ¿por qué estamos hablando de violencia si hablamos de trauma? Bueno, tienen que saber a qué tipo de situaciones están cercanos o asociadas las personas que nosotros atendemos para definir si es o no un trauma, ¿ok? Entonces, si yo al momento de hacer mi historia clínica identifico que la persona ha estado desarrollándose en ambientes de violencia, hay una alta probabilidad de que esta persona esté desarrollando un trauma
Y ahora yo voy a tener que diferenciar si el diagnóstico sería un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de estrés postraumático complejo. Pero hay más características para poder hacer toda esta diferenciación diagnóstica. Cuando estamos hablando del trauma, el trauma tiene características para desarrollarse, al igual que el ser humano. Tiene ciertas áreas de afección. Están el biológico, el psicológico y el social. Ahora, podemos decir, es que es un trauma, pero solamente le afectó en lo psicológico. ¿Creen que eso sería realmente posible? No, ¿Por qué no? porque está la parte, si el trauma se genera a partir de cierta edad, digamos en la infancia, todavía no está desarrollada la corteza prefrontal en su totalidad. Y entonces ese trauma se va a quedar registrado en lo que es el hipocampo. Ya al estar en el hipocampo ahí, no hace una conexión a saltar hacia la corteza. Y entonces se va a quedar a nivel de tallo cerebral y sistema límbico. Entonces, ahí el trauma va a pertenecer más a la parte corporal, más que solamente psicológica. Que eventualmente lo va a vivir psicológicamente, sí, claro. En la etapa adulta va a poder tener como flashazos o otras situaciones. Sin embargo, no necesariamente va a ser psicológico, va a ser corporal también. Pues, ambas cosas van a estar inmiscuidas. Ok, ¿alguna otra opinión? Yo quiero agregar algo más. Con respecto a las causas o orígenes del trauma, me pareció que no agregaron también el abandono. El abandono puede representar gran parte de lo que es el trauma en la infancia, que posteriormente va a dar pie a relaciones de dependencia y por ejemplo, esto va a generar, como lo abordaste desde la teoría de Bowlby, entonces puede generar el apego adulto, tanto evitativo como el apego adulto ansioso, pero sí, esta parte del abandono puede estar muy, muy presente, porque un niño, el mayor miedo de un niño es el abandono, que no esté la mamá. Como no está la mamá, hay miedo y viene el pánico. Entonces esto se queda registrado, pero creo que no lo mencionaron por ahí. Va. Ciertamente no se puntualizó, sin embargo, cuando hablaba del concepto de violencia y mencionaba que es el acto o la ausencia del acto, lo dejé quizá muy vago, pero la negligencia estaría como parte de la violencia y por lo tanto el abandono es una omisión de las responsabilidades por parte del adulto, es negligente y por lo tanto pues está ejerciendo violencia, compañero. Pero muchísimas gracias por su aporte. Ciertamente, Okay, como lo mande. Gracias. Ciertamente, como usted lo menciona, la negligencia hoy día ya es, si bien es parte del abandono, es considerada o catalogada como un tipo de violencia. Anteriormente se consideraba que el no atender las necesidades emocionales era parte de una forma de interactuar, pero hoy día ya se ha establecido que es parte de criterios de ejercer violencia. Incluso podemos hablar un poco sobre los micromachismos que nos dice Bonino. Y Bonino menciona que uno de los tantos micromachismos que hay es que cuando una persona tiene una reacción emocional, el evitar la empatía o el contacto emocional con esa persona es parte de hacer micromachismos y los micromachismos son considerados como expresiones de violencia sutiles o mínimas. Entonces, pues van de la mano. Diferentes tipos de negligencia que se pueden identificar son parte de la violencia y por lo tanto también son parte de de las situaciones que pueden desencadenar o generar un trauma. Muchísimas gracias por ese aporte, compañero.
Va. Entonces, la cuestión aquí era, aunque hay diferentes áreas de desarrollo, todas están siempre unidas o están interrelacionadas. Y aunque la función del trauma el trauma haya empezado en una área determinada, a corto, a mediano o largo plazo se van a ver afectadas las demás. La medida en cómo se vean afectadas, cada una de estas va a determinar si solamente es un trauma de estrés postraumático o bien se está tratando de un trauma de estrés postraumático complejo, ¿vale? Entonces, algo característico del trauma es que va a afectar estas áreas. Ahora, también hablamos sobre la intensidad y la frecuencia de los eventos perturbadores. Todavía no lo denominamos como trauma, pero es importante reconocer la importancia que tiene la intensidad y la frecuencia. ¿Por qué es importante esto? Porque si es un evento perturbador que se presenta con un alto grado, sin la frecuencia necesariamente, entonces estaríamos hablando de una situación que está desencadenando un trastorno de estrés postraumático. Pero cuando esta situación alterante se genera con una frecuencia determinada en la persona, lo más probable es que desarrolle el trastorno de estrés postraumático complejo. Ahora, las personas tenemos siempre la capacidad de aprender. Y es por eso que cuando hablamos de trauma también hemos visto que se asocian diferentes, ciencias que estudian la parte del aprendizaje, del conocimiento, por eso están pues ligados constantemente a las neurociencias. Porque, ¿qué pasa con el aprendizaje o qué es el aprendizaje? Bueno, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de esta capacidad que tiene la persona de tanto habituarse como a replicar cierto tipo de situaciones o cierto tipo de conductas. ¿Qué pasa en el trauma? Si la persona está viviendo constantemente en una situación, lo que va a generar es que la naturalice, la normalice y entonces la empiece a reproducir. O bien, si no la reproduce, otra variante es que esta persona, como ya aprendió a vivir en ese tipo de situaciones, ya no identifique el malestar. Esto, si se dan cuenta, también son parte de las características que vamos a encontrar con la violencia, van muy de la mano. Una persona, un infante que se desarrolla en un ambiente violento, o bien puede generarse o desarrollarse como una persona violenta, o puede desarrollarse como una persona que sumisa, que acepta el maltrato porque ya no ya lo ve normal o ya se ha habituado a ese maltrato. Y esto también lo vamos a ver. ¿Mande? Sí, una pregunta. Buenas noches. Está interesante el tema y absolutamente válido lo que está mencionando, pero una pregunta, una inquietud. Esa agresión, esa violencia es vivida por el infante y lo asume y impacta en ese contexto. Pero cuando es la violencia del entorno o esa violencia llega a la persona como una narrativa, el impacto no es el mismo. Es más, hasta puede ser blanqueada esa violencia. Te pongo un ejemplo. La educación, al menos por acá yo estoy en Lima, Perú, la educación escolar tiene un componente bastante fuerte religioso, al menos en otra época. Y las narrativas de masacres de niños, de Moisés y la masacre de niños, o los diluvios, donde hay pues realmente una masacre masiva, son vistos como algo, entre comillas, como un modelo inclusive de filosofía de vida. Y esa es violencia pura. O sea, ¿cómo manejas tú ese concepto de violencia exterior con una narrativa que la blanquea, que la endulza? Y ya no es violencia, pero sí es violencia en mi hogar, es superviolencia, pero la violencia del entorno y la narrativa religiosa
es totalmente válida y aceptada como modelo y como ideal inclusive. Gracias. Es un comentario simplemente, pero quisiera saber tu opinión. Sí, claro. Cuando hablamos de violencia, nada más había mencionado como los subtipos, la física, la sexual, la económica, emocional, y lo dejé, ok, muy rápido. Pero cuando hablábamos, por ejemplo, esto de violencia social, se están involucrando o se están asociando a los secuestros, al terrorismo, las balaceras, los temblores, las inundaciones, los incendios. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Algo, bueno, es que estamos... Algo bien importante es que si la persona empieza a desarrollarse bajo esta violencia social, una de dos, o aprende a desarrollar mecanismos para afrontar ese tipo de situaciones, o bien sé que si, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, si vive algún tipo de este tipo de experiencias, lo que va a pasar es que se desarrolle el trastorno de estrés postraumático con todos sus criterios, tanto de sintomatología como de signos. Entonces, por eso es, cuando hablamos de violencia, incluso podemos retomar que hoy día vivimos en una sociedad traumatizada y me parece que hay un libro con ese nombre, si no me equivoco, donde nos dice que para donde quiera que veamos hay signos de violencia con una mayor expresión o menor expresión. Sin embargo, lo único que tenemos para manejar o afrontar este tipo de situaciones que están fuera de nuestro control, pues es el desarrollo de estos mecanismos. Como familia, podemos nosotros ir apoyando a los infantes a que aprendan a identificar de, ok, no son normales las balaceras, la persona, aunque ya hayan en tu ciclo escolar de primaria, ya te hayas encontrado con 2 balaceras, eso no es normal y eso no hace las personas sanas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Educando al individuo a que aprenda a visibilizar la violencia. Sí, Para... Carla, sí, interesante lo que mencionas, sí es válido, pero ahí va justamente mi comentario, ¿no? Lo contradictorio que puede ser educación, porque ese niño le das un mensaje positivo que eso no es válida, esa violencia, esa balacera, y sin embargo en la escuela le enseñan de que Abraham quiso matar a su hijo, y con puñal en mano, qué sé, y un ángel le detuvo la mano, o que Caín mató a Abel, etcétera. Esa paradoja, ¿no? Esa contradicción, ¿no? Cómo se incorpora, cómo se desgrana para un infante de qué cosa es la buena violencia, entre comillas, y la violencia que la va a afectar. Gracias. Ciertamente es algo complicado, pero podremos, o una estrategia que podría ser son 2 contextos diferentes, mientras una es por un mandato de Dios y justamente en el momento en que iba a ser el asesinato de su hijo, un ángel detuvo la mano, hacer la aclaración, se detuvo esa agresión, en las otras no se detienen y no son demandas o solicitudes divinas. Podría de esa forma romperse este tipo de pensamientos que serían pues unilaterales. Ahora, recordemos, es más complicado para un infante porque si bien nosotros como adultos se supone que ya desarrollamos la habilidad cognitiva de entender y manejar complejidades, un infante no lo puede y ciertamente como usted lo menciona, eso lo volvería pues perturbador para el infante. Anteriormente se hablaba sobre que los infantes al no tener desarrollada la cognición de un adulto se les evitara hablar de estos temas de violencia o incluso se les excluía de cierta manera en las situaciones de duelo porque no iban a comprender la situación. Sin embargo, estudios más recientes han logrado visibilizar de que lo realmente importante es explicarles las situaciones a los niños de la forma simple, a manera en como sus edades y sus capacidades les permitan, y también las actitudes que tienen los adultos al manejar este tipo de situaciones son parte de pues estos mecanismos o estas habilidades que les vamos a transmitir.
podríamos incluso volver un poco al tema que estábamos hablando al inicio, el apego. Un apego seguro, también el adulto se muestra seguro, se muestra, incluso en algunos momentos menciona que si el adulto no sabe, reconoce que no sabe y pide ayuda, porque en ese pedir ayuda le muestra al infante de que, uno, el adulto no lo sabe todo, no lo domina todo, y aún con eso puede buscar una alternativa de solución a esa dificultad. Entonces, cuando incluso nosotros como adultos complejizamos más la situación al infante y nos contradecimos, estamos transmitiendo un apego pues ya de otro tipo. Una de dos, puede ser el evitativo o podemos estar desarrollando otra o relacionándonos bajo un apego ambivalente. Ciertamente no es fácil. Aún con eso es importante tratar de aterrizar este tipo de temas con los infantes para que lleguen a su vista, para que aprendan a reconocerlos y diferenciarlos. Porque es importante el reconocer este tipo de situaciones amenazantes o este tipo de situaciones peligrosas. Bueno, es importante porque cuando una persona en la infancia vive un trauma y no lo reconoce como tal, entonces ya igual no desarrolla el trastorno de estrés postraumático, pero puede desarrollar otro tipo de alteraciones, ya sean las alimenticias, el consumo de sustancias, trastornos de la personalidad. Entonces, por ejemplo, se asocia mucho el trastorno limítrofe o el trastorno borderline de la personalidad a la vivencia de traumas en la infancia que no fueron ni identificados las situaciones traumáticas como situaciones que afectaron al individuo y que tampoco por ende tuvieron un tratamiento o fueron tratadas. Entonces, aunque sea complicado, tenemos que a orientar a los infantes a que aprendan a reconocer lo que es la violencia, a que aprendan a diferenciar lo que les va bien en su vida y lo que les puede generar un daño. Incluso cuando anteriormente hablábamos del miedo y sobre los peligros. Los padres que tienen más miedos y visibilizan más peligros se están desarrollando bajo un tipo de apego evitativo o inseguro y entonces el niño va a aprender este tipo de apegos. También el tratar o el evitar los traumas requiere de una madurez del adulto para poder darle este acompañamiento efectivo al infante. No sé si resolví su duda, compañero. Sí, muchas gracias. Para servirle. Entonces, cuando estamos hablando de la intensidad y la frecuencia, es un criterio sumamente importante para diferenciar de esta persona o este infante va a desarrollar un trastorno de estrés postraumático o bien va a desarrollar un trastorno de estrés postraumático complejo. Cuando las personas viven constantemente este tipo de situaciones que son amenazantes para ellos y las habilidades, los mecanismos o las herramientas que tienen para afrontarlo no funcionan, entonces empiezan a desarrollar algo que se le denomina como indefensión aprendida. ¿Qué pasa con la violencia, que son situaciones que sí o sí son amenazantes para el individuo? Muchas veces se ha identificado que las personas que ejercen violencia no lo hacen con una rutina determinada. Y entonces va a haber ocasiones en las que la persona pueda protegerse y ocasiones en las que la persona o el infante no pueda protegerse. Y esto lo que va a desarrollar en la persona es que la violencia se vuelva una situación imprevisible y por lo tanto yo reconozco que no tengo control sobre esa situación. Yo me doy por vencido ante el vivir violencia y por lo tanto es más probable que desarrolle un trastorno de estrés postraumático complejo, ¿vale? También hay una característica que se llama disonancia cognitiva y es también incluso parte del ciclo de la violencia. ¿Alguien sabe sobre el ciclo de la violencia?
Cuando hablamos del ciclo de la violencia, nos dice que empezamos justamente por una situación en la cual se vuelve una fricción en la relación o una alteración en la relación, ocurre el suceso violento y posteriormente ocurre una situación aparentemente reparadora, pero posteriormente va a volver, como es un ciclo, se repite todo. Va a volver a haber fricción, va a volver a haber alteración y va a desencadenar la violencia. Como está esta intermitencia entre estabilidad e inestabilidad, lo que desarrollan las personas es confusión o, en términos clínicos, disonancia cognitiva. Es, por un momento me ama o por un momento estamos bien, por un momento disfruto y en otros momentos es dañino, es perjudicial, no me agrada o no lo disfruto. Quiero aportar algo ahí. ¿Sí? Esto que estás mencionando tendría que ver con el apego desorganizado. Este apego desorganizado no lo maneja Bowlby, no es de él. Pero en este apego desorganizado viene la relación odio-amor, que es una relación que se ha formado con el cuidador a partir de que este cuidador pueda ejercer actos de violencia física o sexual. Y entonces, esto es lo que tú estás diciendo, pues está hablando de este apego desorganizado. Está bueno también tal vez contemplarlo desde ahí, no tanto como para categorizar, sino ya como una identificación de lo que nos puede servir como una herramienta para poder hacer la parte terapéutica. Sí, de hecho, como bien lo menciona, no es Bowlby, sino es Mary Ainsworth. Ella es la que le da continuidad a la teoría del apego. Entonces, ya son aportes que se vienen desarrollando para cuando se estudia esta temática. Muchísimas gracias, compañero. Va. Entonces, como lo mencionaba, si la persona en su infancia, estos cuidadores, en lugar de proporcionarle el apoyo, el acompañamiento para que desarrollara estas habilidades, estas herramientas y pudiese enfrentar las situaciones amenazantes o difíciles propias de su vida o incluso de la violencia, pues lo que más es probable que desarrolle es justamente un trastorno de estrés. Ahora vamos a aprender a identificar si es un trastorno de estrés postraumático complejo o es uno simple. Perdón, Carlita, te interrumpo un segundito. ¿Sí? Se cerró tu presentación. No sé si tengas o tenías proyectado tus diapositivas. Ok. Es que está parpadeando mi pantalla, entonces me cuesta ahorita identificar para retomar la presentación. Ok. Pero en cuanto se estabilice, la vuelvo a... Si quieres, ahorita la comparto y me dices en cuál estamos. Sí, ahorita vamos a trabajar justamente con las que son del cerebro. Ok, ¿tú me dices? Va. Como hablamos de que las personas somos demasiado inteligentes y tenemos la capacidad constante de aprender, entonces se ve involucrada todo el desarrollo cognitivo del sujeto o del ser humano. Como bien lo mencionaba nuestro compañero hace un momento, cada una de estas partes cerebrales pues tiene diferentes características y pues sirven para diferentes cosas, ¿ok? Conforme vamos hablando del desarrollo cerebral, pues también vamos hablando que conforme va el desarrollo cerebral fisiológicamente desarrollándose o madurando, también las capacidades se van a ir viendo modificadas, también van a ir madurando, como lo veíamos anteriormente. Si bien puede tener el trauma una implicación
psicológica, otras áreas también se van a ver involucradas por esta relación. Cuando hablábamos del lóbulo frontal, nos referimos a que esta estructura nos permite trabajar sobre los movimientos, la inteligencia, el razonamiento, la resolución de problemas, conducta, memoria y personalidad. Cuando hablamos del lóbulo temporal, pues hablamos de esta área que regula el habla, también regula parte de la conducta, la memoria, el oído, la visión y las emociones. En referente al lóbulo parietal, se encuentra también inteligencia, razonamiento, nos permite diferenciar sobre derecha e izquierda, el lenguaje, las sensaciones y la lectura. El lóbulo occipital se asocia más al manejo de la visión, el cerebelo al equilibrio, la coordinación y el control fino de los músculos, para finalmente el tronco cerebral, la respiración, la presión arterial, los latidos cardíacos y la deglución. Si nos damos cuenta, lo mencioné de una parte superior hacia la inferior, y hablamos realmente del desarrollo humano, pues hablamos que las habilidades se desarrollan cefalocaudal. Entonces, tendría que empezar por el tronco cerebral, que es la primera estructura que se desarrolla, y conforme esta va logrando su desarrollo, las demás áreas también van alcanzando a habilitarse. Ahora, la otra ilustración nos habla sobre el neocórtex, el cerebro límbico o el cerebro reptiliano. Bueno, y aparte del cerebro reptiliano, perdón. ¿Qué nos dice la literatura? Que primero desarrollamos el cerebro reptiliano. Este cerebro lo que permite es regular lo que es instintivo y la supervivencia. Los estados de descanso y vigilia, hambre y saciedad del hambre, no más. La siguiente estructura o la siguiente parte sería el cerebro límbico. Este cerebro ya incluso se considera como el cerebro mamífero, y es el cerebro emocional, nos ayuda a regular la percepción no consciente, solamente que tiene una característica: no diferencia lo imaginario de lo real, porque es ahí justamente donde se está procesando toda esta parte emocional. Cuando hablemos de emociones en el siguiente módulo, vamos a profundizar más al respecto. Este cerebro límbico también nos ayuda a desarrollar las capacidades tanto de enfrentar, huir o quedarnos congelados ante una amenaza. Puede ser hiperactivo o hipoactivo. Y lamentablemente, cuando este cerebro límbico se ve activado, inhibe la capacidad del neocórtex. El neocórtex se supone que es la última capa que se ha desarrollado cerebral, es la más evolucionada que se tiene, y es la que nos diferencia de los mamíferos a seres humanos. Y el neocórtex se caracteriza porque tiene la capacidad de regular el cerebro racional, las funciones cognitivas, el razonamiento y la reflexión, o los procesamientos cognitivos complejos. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa en el trauma? El trauma tiene por característica una gran asociación afectiva. Entonces, cuando en terapia nosotros querramos que la persona, por ejemplo, una persona que vivió una violación, por más que le diga, ahora ya nadie te va a violar, ¿qué tanto creen que realmente esa nueva idea entre para esa persona, o pueda comprenderla, o la pueda vivenciar o quitar el trauma? Pues no, porque cuando está viviéndose un trauma, se activa la vivencia emocional y, reitero, por default, el neocórtex, esta capacidad racional o cognitiva, se ve inhibida. Entonces, el tratamiento, cuando nosotros queremos trabajar los traumas, tenemos que hacer un trabajo a nivel emocional, más que racional.
¿Dudas hasta aquí? Ok. No, ninguna. Gracias. Bien, son las 6:56 de la tarde, nos damos 5 minutos, volvemos a las 7 para ya pasar con respecto a las clasificaciones y diferenciaciones tanto de trastorno de estrés postraumático como trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Les parece bien? Muy bien, chicos. Bueno, pues retomamos para la segunda parte de nuestro curso. Los dejo con la psicóloga Carla y todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bien, ahora, como lo hemos venido revisando desde el inicio, todos estamos expuestos a situaciones de violencia tanto por la acción pertinente, por la acción de maltrato como la ausencia de atención a las necesidades, ya sean tanto afectivas como fisiológicas incluso. Es por eso que cuando hablábamos de violencia, reitero, lo pasé de rápido, pero cuando hablamos de violencia, incluso la hambruna es considerada una violencia social, porque se supone que los gobernantes tendrían que estar atendiendo estas necesidades de su población y no lo están haciendo. Entonces, todos podemos ser parte de o vivir en algún momento algún tipo de maltrato, algún tipo de violencia, como también tenemos otra característica parte que nos hace vivir traumas, que es el tenemos un cerebro. Entonces, seamos infantes, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos personas de la tercera edad, todos porque tenemos estas características en común de poder vivir violencia y tenemos un cerebro, podemos desarrollar sí o sí en algún momento de nuestras vidas un trauma, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático o el trastorno por estrés, hay una larga historia para que se desarrollara o se identificara de esta manera. Todo comenzó en la Guerra Civil estadounidense y a este tipo de trastorno se le denominaba corazón del soldado, neurosis traumática, neurosis de guerra, neurosis de combate, síndrome de fatiga operacional, etc. Pero, ¿qué pasaba o por qué ocurría esto? Bueno, porque a lo largo de la historia clínica de la psicología, lo que ha ocurrido es que se van identificando ciertas características y esa presencia de estas características se genera o se le da el término de que es una enfermedad o un trastorno. Cuando pasa justamente la Guerra Civil estadounidense, se dan cuenta que hay un grupo de personas que tienen ciertas características en común, que les genera malestar, que irrumpe sus habilidades sociales, que irrumpe su desarrollo de vida, y entonces, por lo tanto, es un trastorno. Como es algo nuevo, porque la situación fue nueva, pues entonces se vieron en la necesidad de denominar esta situación. Posteriormente, se genera el otro concepto, y esto es justamente porque en Estados Unidos se empiezan a desarrollar las vías férreas. Hay accidentes bastante considerables que generan malestar en las personas, ya sea que ellos los vivan o que observen que alguien cercano a ellos lo vive. Y como estaba esta población creciendo que presentaban estas sintomatologías o estos signos, pues dicen sí o sí tiene que haber una enfermedad o estas personas tienen que estar presentando una enfermedad. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. No, profesora. ¿Qué pasa? La historia del DSM, si nos echamos una leída, ha sido pues bastante amplia. E incluso, por ejemplo, si revisamos en los principios del DSM, la sexualidad, la homosexualidad se consideraba que una enfermedad mental. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hoy día que ya estamos en el DSM-5 ya no es una enfermedad mental? Bueno, porque ¿qué creen? El DSM es creado por la Asociación de Psicología Americana y ¿qué pasa? La sociedad
va siendo los que vayan determinando qué malestares hay, qué realmente genera una afección y qué no genera una afección. Entonces, tan solo en esto de la homosexualidad, cuando se identificó que socialmente había prevalencia y que no generaba una afección en el desarrollo de la persona, entonces se le quita la etiqueta de enfermedad y desaparece de DSM. Lo contrario a lo que pasó en los trastornos por estrés. En el DSM-1 no existía el trastorno de estrés postraumático, lo que sí existía en ese entonces era la gran reacción al estrés. DSM-2 lo mantiene de esa misma forma, pero es hasta el DSM-3 cuando aparece la clasificación o la etiqueta del trastorno de estrés postraumático. Aguas con eso, porque reitero, todos podemos vivir traumas, todos tenemos la capacidad, por la cuestión de tener un cerebro, de tener un trauma, solamente que hay características que van a hacer la diferencia para determinar si estamos trabajando un trastorno de estrés postraumático o el trauma que vivió esta persona ya le generó otro tipo de afecciones u otro tipo de trastornos. ¿Sale? En el DSM ya 4 empiezan a hacer una clasificación más específica. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta que los criterios que van apareciendo van siendo diferentes. Entonces, en algún momento fue solamente un trastorno de estrés postraumático, pero después había características, ya sean síntomas o signos diferentes, por lo tanto se tiene que hacer un desglose mayor. ¿Dudas con lo que son signos y lo que son síntomas clínicamente? Ok, entonces, ya para el DSM-5 se asocian este conjunto de signos y síntomas y se da la especificidad de cuando se trata de un trastorno de estrés postraumático o bien cuando se trata de un trastorno de estrés postraumático complejo. Hasta aquí. Vamos a hacer una breve actividad para que nos vaya quedando un poco más en claro esta situación. Les voy a pedir, de favor, que evoquen un recuerdo, el que ustedes quieran en este momento. Evoquen un recuerdo, el que ustedes prefieran, el que les sea más fácil accesar a ustedes. Perciban qué sensaciones les genera, qué emociones pueden identificar. Y entonces les pregunto, ¿en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo ese recuerdo? 3 participantes, por favor. Yo, Adelante, Consuelo. a mí me afecta, me comienza a dar dolor de cabeza, como evoca un recuerdo negativo. Oh, ok. Me comienza a dar dolor de cabeza. Ajá. E involuntariamente comienzo a alterarme físicamente. Comienzo a sentir que comienzo a alterar. ¿Qué emociones identificó? Dolor y así como que, yo no puedo controlar nada. Por eso me comienza así como a temblar, porque digo, yo no puedo hacer nada. Comienzo como impotencia, porque digo, no está en mi mano hacer. De acuerdo. Muchas gracias, Consuelo. ¿Alguien más? Estela, ¿quiere participar? Sí, gracias. La escucho, por favor. A los 19 años tuve un accidente. Sufrí un accidente en un vehículo. Estuve una semana en terapia intensiva. Es un tema todavía que a mis 32 años me es difícil de trabajar y de platicar. Créanme que ahorita que lo estoy conversando con ustedes, tengo mucha molestia en mi pecho. Bastante. Entonces, ahorita inmediatamente que usted le indicó, maestra,
inmediatamente me vino a la mente. Me veo en una ambulancia, me veo en el hospital. Tuve un edema parietotemporal. Tuve que perder 6 meses de mi carrera y es una carretera que todavía no puedo transitar tranquilamente. Soy psicóloga, llevo mucho tiempo en terapia, pero al final es algo que todavía me sigue afectando. Gracias. Gracias, Estela. ¿Una última participación? Ok, Yo, profesora, le escucho. eh, yo me acordé de un momento que viví hace algunas semanas, en donde preparé una sorpresa y entonces, bueno, me llevó a ese momento en donde me sentí muy contenta, muy emocionada, con mucho temblor, pero antes de recordar ese momento, estaba yo como un poco preocupada pensando, pero qué cosa, pero exactamente qué quiere que recordemos, ¿no? Entonces sí, de pronto dije, bueno, podría tocar un recuerdo que es doloroso, pero mejor no, entonces decidí mejor tocar que es más afable para mí. Ok. En estos ejemplos podemos identificar que hay signos y síntomas. Cuando hablamos de signos, hablamos de estas características que son visibles para la persona. Nosotros cuando empezamos a hacer la historia clínica o la entrevista, podemos ir identificando los signos con verlos, con escucharlos, con nuestros sentidos. Pero los síntomas no son, no los podemos determinar nosotros como observadores. Los síntomas, quienes los van a referir son las personas, porque los síntomas hablan de la vivencia o la experiencia interna del paciente. Entonces, es importante tener en cuenta estos conceptos que son diferentes, a veces los ocupamos como sinónimos, pero no lo son, tenerlos en conciencia porque van a ser parte para que nosotros podamos dar un diagnóstico certero o un diagnóstico adecuado. Ahora, ¿dudas hasta aquí? Parte del tratamiento del trauma nos dice que un trauma no se queda nada más en la parte cognitiva. ¿Por qué no se queda en la parte cognitiva como lo expliqué al principio? Bueno, hace un momento. ¿Se acuerdan? No se queda porque es parte del cerebro emocional que inhibe el cerebro racional. ¿Sale? Entonces, pretender tratar un trauma a nivel racional, a nivel cognitivo solamente, pues es bastante complicado y pocas veces efectivo. ¿Sale? Ya cuando aborden los tratamientos les van a ir indicando más de la mano tratamientos más efectivos o con mayor eficacia. Ahora, vámonos a la diferenciación de diagnósticos. Tenemos el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo. Cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático, hablamos de una clasificación que se encuentra en nuestro DSM-5. Reitero, las situaciones traumáticas, todos las podemos vivir en cualquier momento de nuestra vida, pero dependiendo de las afecciones y las reacciones que nosotros tengamos, va a permitir que nosotros hagamos un diagnóstico específico, ¿sale? No todas las personas que vivan un trauma van a desarrollar trastorno de estrés postraumático, pero sí todas las personas que tienen un trastorno de estrés postraumático vivieron un trauma. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Entonces, el DSM-5 es un manual muy bello y muy tedioso de leer, pero es una guía que nosotros en la parte clínica tenemos que aprender a manejar. Cuando nosotros queremos diagnosticar
un trastorno de estrés postraumático, tenemos que verificar que la persona cumpla con los criterios diagnósticos, que son de la A a la H. ¿Por qué digo esto? Como lo mencionaba hace rato, todas las personas que viven un trauma no van a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Muchas personas después de un trauma viven otro tipo de afecciones. Pero lo que yo voy a tener que, si yo quiero dar un diagnóstico, tengo que reconocer los criterios. Casi podemos trabajarlo como una checklist de si tiene esto o no tiene aquello. Si cumple en este caso con los criterios diagnósticos, entonces estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. Justamente esto de los criterios es algo bien importante porque ha sido lo que ha permitido la evolución del concepto. Se dieron cuenta que cuando en el DSM-1 hablaban de la gran reacción al estrés, había otras características, otros signos u otros síntomas que las personas presentaban y no estaban en los criterios diagnósticos. Entonces, cuando se habla de que hay un trastorno de estrés postraumático, se dan cuenta nuevamente que hay ciertos criterios que están presentando las personas y no se encuentran en ningún otro trastorno. Y entonces se desarrolla ya el trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Sabe? Va de la mano todo eso. Incluso si revisamos las referencias bibliográficas, nos vamos a encontrar con que el DESNOS o el trastorno de estrés el trastorno de estrés postraumático complejo está en vías de desarrollo para que ya aparezca en el DSM-6 o en la próxima edición del DSM. Pero ha sido por esto, porque hay criterios que están presentando las personas y no son parte del manual todavía. Entonces, ¿qué criterios tenemos que considerar? Aquí los identifica por literales y entonces empezamos. Tiene que ser una persona que tuvo una exposición, a la muerte, una lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, es decir, que no haya sido consumada. Y te muestra las siguientes formas o expresiones que puede tener. ¿Por qué es importante este criterio? Porque hay personas que no tienen la vivencia ni real ni cercana, pero les genera malestar cuando lo ven en noticias, cuando escuchan en la radio. Reitero, sin haber vivido la situación y les genera este malestar, no estaríamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque no tiene este criterio. Ahora, si cumple con este criterio, es parte de la sintomatología que haya esta revivencia o reexperimentación de la situación en base a recepción de estímulos o recuerdos, ¿va? Ahora, el trastorno de estrés postraumático, ¿qué más? Puede ser un diagnóstico tanto para adultos como adolescentes y niños mayores de 6 años. Estos criterios no son aplicables para menores de 6 años. Enseguida les voy a presentar los criterios que sí son aplicables para personas o para infantes menores de 6 años. ¿Por qué hago esta aclaración? Si yo a un niño menor de 6 años lo diagnostico y digo que estuvieron presentes estos criterios diagnósticos, si por alguna situación hago un peritaje, se invalida. ¿Por qué? Porque estaba utilizando los criterios diagnósticos para mayores de 6 años. Aguas con eso. Tenemos que aprender o familiarizarnos con nuestros manuales DSM. ¿Dudas? Otro criterio que está presente es la presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático, que comienza después del suceso traumático. Nuevamente, si un infante o una persona presenta miedos y no ha vivido un suceso de este tipo, podría ser catalogado como un criterio diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. No, tiene que haber vivido la situación para que sea criterio diagnóstico, ¿va?
También encontramos que tiene que haber evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático y que comienza tras el suceso traumático, como se pone de manifiesto por una o las dos características siguientes, que son evitación de esfuerzos por evitar recuerdos, evitación de esfuerzos para evitar recordatorios externos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? El trastorno de estrés postraumático, si se dan cuenta por los criterios diagnósticos, es casi inmediato a la vivencia o al suceso del trauma. Por eso les decía, todos podemos vivir traumas, pero no todos desarrollamos trastorno de estrés postraumático. Si una persona vive una experiencia traumática y no presenta estos signos hasta después de años, entonces ya no estaríamos hablando de un trastorno de estrés postraumático y podría igual puntuar con el complejo, pero podría incluso desarrollar o se asociaría más a un trastorno de la personalidad, a un trastorno por consumo de sustancias o a otro tipo de trastornos por estrés que también hay. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. También tenemos las alteraciones negativas, cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático, que comienzan o empeoran después del suceso traumático, como se pone de manifiesto en las siguientes características. Es decir, aquí ya están aunando esta parte cognitiva negativa y del estado de ánimo. Eso serían parte de los síntomas que nosotros tenemos que cuestionar o identificar en nuestros pacientes mayores de 6 años, porque estamos en esta parte primera del diagnóstico. ¿Sale? Recuerden, una vez más, estos criterios diagnósticos solamente son válidos para de 6 años en adelante. ¿Ok? También va a haber una alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático. Comienza a empeorar después del suceso. Y como se pone de manifiesto en las siguientes características. También es bien importante la duración de la alteración de los criterios B, C, D, E es superior a un mes. Si la persona no lleva un mes viviendo con estas afecciones, todavía no podemos decir que tiene trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo va esto? Puedo vivenciar en estos momentos inmediatamente una balacera y empiezo a tener estos criterios diagnósticos. Pero como todavía no llevo un mes, ¿se puede dar el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático? No. No se puede dar el diagnóstico porque el criterio es que estos signos y síntomas tengan ya una duración de un mes. Antes del mes, este tipo de signos o síntomas son considerados reacciones naturales de adaptación al suceso. ¿Sale? ¿Sí voy en claro o quedan dudas? Va. Entonces, si tengo una paciente que me dice que hace 2 semanas vivenció el asalto de una amiga que iban en la calle y me presenta estos síntomas y estos signos, yo podría decir, ¿tienes trastorno de estrés postraumático? ¿Por qué no, Consuelo? Que ha mencionado que tiene que pasar un mes. Exacto. Tiene que pasar un mes porque es el criterio F de todos nuestros criterios diagnósticos. Muchas gracias, Consuelo. ¿Qué más? Esta alteración tiene que generar malestar clínicamente significativo o deterioro tanto social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Puede ser, dependiendo de la edad, puede ser escolar, puede ser con sus padres o procesos de adaptación también con su familia. Esto sería obviamente más para infantes, ¿va?
alteración, el último criterio es que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. ¿Ok? Aquí es bien importante que aprendamos a identificar qué es lo que fue primero, el consumo de sustancias o la situación traumática. ¿Por qué? Porque el consumo de sustancias nos vuelve vulnerables a vivir situaciones de violencia o situaciones traumáticas, situaciones en las cuales nos ponemos en riesgo. Entonces, si lo que fue primero fue el consumo de sustancias y después vino la situación traumática y se generaron estos signos y síntomas, no puedo hacer un diagnóstico, en este caso de trastorno de estrés postraumático. Tendría que hacer un diagnóstico o mi diagnóstico sería de un consumo de sustancias. Mucha atención aquí porque vamos a encontrarnos cuando leemos DSM que hay criterios diagnósticos que son parte de otros trastornos, como por ejemplo el de sustancias, o bien que son parte de los síntomas. ¿Dudas, quejas, sugerencias hasta aquí? Ok, entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre estos conceptos que vamos a profundizar en el siguiente módulo. Cuando hablamos de síntomas disociativos, hablamos de que hay una tendencia a la despersonalización o a la desrealización. Clínicamente tenemos que aprender a identificarlos, aprender a manejarlos, o a diferenciarlos más que manejarlos, diferenciarlos. Porque los síntomas disociativos, si bien aquí aparecen como parte de los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático, ¿qué creen? Aparecen en otro tipo de trastornos. Por ejemplo, aparecen en los trastornos tanto de los espectros de la esquizofrenia, aparecen en trastornos de la personalidad, sobre todo en el clúster B, aparecen en los trastornos por consumos de sustancia. Y si yo no aprendo a identificarlos, cuál es su origen o qué es lo que lo detona, pues puedo estar dando diagnósticos no certeros. En este caso, la despersonalización o la desrealización la genera el trauma. Igual muchas veces lo vemos como algo negativo, sin embargo, son mecanismos de defensa que tiene el ser humano para manejar o mantenerse aparentemente adaptado a la situación. Como lo veíamos, el trauma son situaciones reales, veras que enfrenta una persona y que sus mecanismos no están capacitados o habilitados para hacerle frente o para manejar esa situación. Y entonces, como estamos hechos para estar en homeostasis, se busca cualquier recurso que tenga la psique para mantenerse. Y estos, aunque aquí los veamos como síntomas, afecciones o algo que está mal en el individuo, para él realmente son recursos que le permiten seguir viviendo. ¿Sale? ¿Dudas, quejas, sugerencias hasta aquí? Ahora, aquí lo veíamos, tiene que haber sido durante un mes, pero también cabe señalar que hay expresiones retardadas. Es decir, ¿o qué quiere decir esto? Que del momento del trauma a la aparición de estos criterios diagnósticos hubo un cierto periodo de tiempo que podría decirse de latencia. No había reacciones, no había signos, no había síntomas, pero de pronto se detona. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, especificamos, fue con expresión retardada. ¿Sale? ¿Dudas, quejas o sugerencias para hacer un diagnóstico del trastorno de estrés postraumático? Ninguna, gracias. Ahora, cuando hablamos de los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático, que es para menores de 6 años, DSM nos presenta diferentes criterios de la A a la G. Nos dice que en niños
si los leemos poco a poco vamos a percatarnos que son muy similares, pero tienen pequeñas características que los vuelven diferentes. Entonces, en niños menores de 6 años, la exposición a la muerte, lesiones graves o violencia sexual, ya sea real o amenaza de estas, tiene que haberse presentado de las 3 formas que nos dice el manual. Es decir, tiene que ser una experiencia directa del suceso, o bien puede presenciar que a otra persona le estén generando este tipo de violencia. Nuevamente, revisemos siempre las notas de nuestro DSM, porque si nuestro niño, que es menor de 6 años, está presentando un miedo a la muerte y no ha muerto ningún familiar, no ha muerto alguna persona significativa para el infante, entonces no estaríamos hablando de este tipo de diagnósticos, ¿sale? Por eso es importante que leamos con cuidado cada uno de los criterios y las notas, aunque sean chiquititas, de letras chiquitas, para que cuando diagnostiquemos sea un diagnóstico eficiente, ¿vale? También nos dice que tenemos que ver la presencia de uno más de los síntomas intrusivos. Estos de síntomas intrusivos vamos también a revisarlos puntualmente el siguiente módulo, pero por ejemplo pueden tener recuerdos angustiosos, sueños angustiosos, reacciones disociativas, pero son parte de ¿qué? De haber vivido en carne propia o de una persona cercana este suceso. Tenemos también el criterio C, tenemos el criterio D. Este material, reitero, ya se encuentra arriba en su carpeta para que lo revisen y sin problema, les menciono, lo vamos a estar trabajando la siguiente sesión para que ustedes hagan un ejercicio donde identifiquen los criterios en un caso que les voy a compartir. Y también aquí la duración de la alteración tiene que ser superior a un mes. Si es menor, todavía no se puede dar este diagnóstico. La alteración tiene que causar malestar clínico significativo en diferentes relaciones o con diferentes cuidadores o personas con las que la persona se relaciona. Y la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de alguna sustancia. ¿Qué pasa con los infantes? Si bien ellos no consumen sustancias como drogas o alcohol, pero sí pueden estar recibiendo alguna medicación, ¿sale? Entonces, tenemos que revisar esto para identificar que no esté existiendo comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Es cuando 2 enfermedades o 2 trastornos están presentes en el mismo individuo. Por eso es importante reconocer todos estos criterios. Ahora, nuestro queridísimo DSM tiene un manual que se llama el Manual de Diagnóstico Diferencial. Y en este que nos presenta una herramienta que es el árbol para hacer el diagnóstico, ¿sale? Aquí lo vamos a ir trabajando, ¿cómo se va a ir trabajando? Bueno, el punto número 1 es que existe un trauma o factores de estrés psicosocial involucrados en la etiología. De ahí baja y la persona tuvo una exposición a un factor de estrés traumático y si la respuesta es sí, entonces su respuesta está caracterizada por síntomas de intrusión, evitación de estímulos asociados con el suceso, alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo y alteraciones del estado de alerta y a la actividad. Si la respuesta es sí, se baja. La duración es de al menos un mes. Si la respuesta es sí, ¿qué diagnóstico tiene? El trastorno de estrés postraumático. Si la respuesta es no, entonces tiene un trastorno de estrés agudo o el trastorno de estrés postraumático complejo, que eso ya es, reitero, otra clase. Bueno, es otro tipo de diagnóstico. ¿A qué va? Si lleva más de un mes esta persona con este tipo de sintomatología, entonces ya es el trastorno de estrés agudo o el trastorno de estrés postraumático complejo, ¿va? Cada cuadrito son, por así decirlo, las preguntas o lo que presenta el paciente. Si digo que sí, tomo la vía verde. Si digo que no, tomo la vía roja. Y entonces tengo que hacer
pues checar el siguiente cuadrito para ver qué características está presentando la persona. Si se dan cuenta, todos los cuadritos llega a un punto al que llegan a un tipo de diagnóstico. Puede ser que lleguen al trastorno de apego reactivo, al trastorno de relación desinhibida, al trastorno psicótico breve con factor de estrés notable, a la amnesia disociativa, trastornos de conversión con factores de estrés psicológico, un trastorno de duelo complejo persistente, un trastorno mental especificado o un trastorno de adaptación. ¿Vale? A eso era lo que les mencionaba cuando iniciaba este momento. Todas las personas pueden vivir traumas, pero no todas las personas vamos a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Podemos desarrollar, al menos ya nos dice DSM, 2, 4, 6, 8, 10 tipos de afecciones diferentes. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Disculpe, profe. Usted mencionó que si tomamos la línea verde es sí y la línea roja es no. Es no. Y si tomo la línea roja, me dirige a revisar otro cuadrito. Si la persona que estoy evaluando tampoco presenta eso, me sigo en el no. Si yo sigo los no de todos estos, entonces, si se dan cuenta, llega a una reacción normal a un factor de estrés. O bien puede desarrollar una de las 10 posibilidades de trastornos, o bien puede estar presentando solamente una reacción normal a un factor de estrés. Eso se refiere. ¿Dudas con cómo se va manejando o haciendo uso de este árbol de decisión? Reitero, este árbol se encuentra también en su DSM-5 y es en el de diagnóstico diferencial. Los criterios, que fue lo que vimos anteriormente, se encuentran en el manual estadístico, a partir de la página 321 en el manual estadístico, y este árbol se encuentra en la página 87, ¿vale? ¿Podría volver a repetirlo, profesora, por favor? Claro que sí. El DSM-5, bueno, les comento rápido. El DSM-5 es nuestro manual para hacer diagnósticos y tiene diferentes libros. Cuando hablaba yo de los criterios diagnósticos, es el manual estadístico, para diagnóstico estadístico, si no me equivoco. Y ahí los criterios los van a encontrar en la página 321. El DSM-5 tiene aparte otro manual que se llama DSM-5 Manual Diagnóstico Diferencial. Este árbol está en la página 87. Y el diagnóstico diferencial, donde te van poniendo cómo se diferencia con estos 10 trastornos que están desarrollados, ya te va poniendo la comparativa de, puede presentar estos, pero tiene que presentar este otro signo o este otro síntoma para hacer este diagnóstico a partir de la página 225, porque antes van a encontrarse más árboles para otros tipos de trastornos. Y si el mismo DSM tiene otro manual, que es el manual de casos. Si quieren leer manuales de casos, podrían utilizarlo como práctica. Es el trastorno de estrés postraumático, aparece en la página 141. Y aparte de DSM tiene otro manual que se llama el manual de trastornos somáticos, ¿sale? Pero el de somáticos, habla de que no hay, o trata de aquellas afecciones que son somáticas. Esto quiere decir que no tienen una evidencia fisiológica, por lo tanto, hace alusión a otro tipo de conflictos o afecciones en la persona, ¿va? Entonces, cuando hablemos de DSM,
siempre vamos a tener estas 4 posibilidades de encontrarnos en el DSM. ¿Sale? ¿Dudas con Sí, esto? gracias, profesora. Si lo tienen en físico, espero que sea útil, pero si no, pueden mencionarme y se los comparto en el grupo de WhatsApp en una versión digital. ¿Vale? Ahora, ya hablamos sobre el trastorno de estrés postraumático, ahora vámonos al trastorno de estrés postraumático complejo. Este se denomina DESNOS por sus siglas en inglés, ¿sale? Se traduce como trastorno por estrés postraumático no especificado. Recuerdan que hace un momento les mencionaba, van apareciendo, está la enfermedad, pero de pronto se dan cuenta que tienen algún signo o algún síntoma diferente y es de, entonces, ¿cómo vamos a llamar esto? Algo así como ahorita que nos encontramos en pandemia, apareció de pronto el COVID y el COVID tenía ciertas características, ciertos signos, ciertos síntomas, pero de pronto el COVID tiene otros signos y otros síntomas. ¿Y qué pasa? Pues generan un nuevo o un nombre nuevo a esa enfermedad, ¿cierto o falso? Más o menos así es como ha ido evolucionando también nuestros conceptos de trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático complejo. Cuando aparece el trastorno de estrés postraumático complejo, es en 1991. Si nos damos cuenta, fue muchísimo después de que fue esto que mencionábamos históricamente como la etapa de la guerra. Entonces, la psiquiatra Leonorter fue la primera en que propuso que se distinguieran 2 tipos de trastorno de estrés. Uno, y sobre todo se fijó en los trastornos de estrés, pero en la infancia. Después aparece Judith Herman un año después y hace un libro que se llama Trauma de Recuperación. Ese no lo encontré en físico, pero lo encontré en videos, en audiolibros. Está completo, son diferentes videos porque el libro está bastante amplio y si tienen en algún momento gusto en profundizar con esta propuesta de Judith Herman, pues les puede servir. Entonces nos dice que los individuos sobrevivientes a una exposición traumática repetida y prolongada y cuyos síntomas más debilitantes fueran diferentes a los trastornos del trastorno de estrés postraumático tenían que ser un trastorno por estrés postraumático no especificado o agudo. ¿Sale? ¿Dudas? Ok. Entonces, Bessel van der Kolk, que era Bessel van der Kolk, que justamente era una persona, o era la persona, el psiquiatra del cual revisábamos el concepto de trauma, él nos da 7 subcategorías del DESNOS. Nos dice que tiene que haber una alteración en la regulación de afectos e impulsos y nos dice de la A a la F qué tipos de alteraciones se pueden presentar. También nos dice que va a haber una alteración en la atención o en la conciencia y nuevamente nos dice de qué forma se pueden estar presentando. Va a haber somatización, va a haber alteración en la autopercepción, va a haber alteración en la percepción del perpetrador, asimismo alteración en las relaciones con otros y alteración en los sistemas de creencias. Algo bien importante es que para que se desarrolle o se genere el DESNOS, tiene que haber, como lo mencionaba hace rato, cierta frecuencia en la aparición o en cierta frecuencia en la que se estén repitiendo las situaciones traumáticas para la persona. Como lo mencionaba también hace rato, ocurre muchas veces que vivimos con una persona violenta, pero si es una figura con la cual tenemos acercamiento afectivo,
muy fácilmente es que se alteren nuestros sistemas de creencia como un mecanismo para mantenernos en ese ambiente. Entonces, es por eso que pequeños que tienen el desnos, pues van a mencionar, es que mi papá me pegaba por mi bien. ¿Qué fue eso? Es una alteración en el sistema de creencia. Se identificó con la idea de la persona violenta. Hay incluso un caso que se menciona cuando hablamos de este tipo de identificación y se le llama se me olvidó, de Estocolmo. No me acuerdo ahorita bien. Síndrome. Ajá, el síndrome de Estocolmo, perfecto, muchas gracias. El síndrome de Estocolmo es justamente la persona vive esta alteración en los sistemas de creencias. La historia de este síndrome data de que una persona entra a robar a un banco, toma rehenes y una de las rehenes es una cajera del banco, la secuestra por un tiempo y llega un punto en el que esta cajera, cuando la policía arresta al ladrón, expresa estar en desacuerdo con la aprehensión del ladrón. Menciona que es una persona que ha sido víctima de la sociedad y entonces que no era culpable de lo que estaba haciendo, etcétera. ¿Va? Ese es el síndrome de Estocolmo es justamente una manifestación muy clara de este tipo de alteración en los sistemas de creencias de las personas. También les mencionaba hace rato, una persona que aprende a vivir en violencia ya no reconoce la violencia. Y por eso es sumamente importante que nosotros trabajemos en la sensibilización a la violencia para que no se haga invisible y podamos identificar pues dónde se encuentra la afección. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay también ciertos síntomas, les aclaro. Por el momento, el trastorno de estrés postraumático complejo está para ser ya como tal todo un referente, pero se encuentran ciertos síntomas para identificarlo. Si se dan cuenta, hay cierta compatibilidad con el trastorno de estrés postraumático, pero también ahorita vamos a checar cuáles son las características que lo hacen diferente. También en el trastorno de estrés postraumático complejo va a haber afectos e impulsos de tanto regulación del afecto, afecciones en la regulación del afecto, modulación de la ira, autodestructividad, etc. Va a haber alteraciones en la atención y en la conciencia, en la autopercepción, en las relaciones interpersonales, en la somatización y en el sistema de significados. ¿Sale? Si se dan cuenta, hay alteraciones en la persona tanto psicológicamente como socialmente o relacionalmente y biológicamente. Por eso hablábamos de que el trauma implica todas estas áreas del desarrollo del individuo y se manifiesta de diferentes maneras. Esos son los síntomas o los signos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de las diferencias más claras, tenemos por una parte el trastorno de estrés postraumático, hay recuerdos intrusivos de una situación traumática, pero en el complejo estos recuerdos aparecen con frecuencia o con una situación continua traumática. No es lo mismo una persona que sufrió una vez una violación a personas que estuvieron por años siendo violadas, ya sea por su padre, por su abuelo, por primos, por hermanos, etc. Entonces, una va a desarrollar, por lo tanto, aunque hablamos del mismo tipo de violencia sexual, violación, el que haya frecuencia o no la haya, va a influir en que la persona desarrolle o trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Duda con esto? Tenemos otras series de criterios que nos van a permitir hacer esta diferenciación. Los flashbacks son síntomas
porque son parte de las vivencias de la persona. Y los flashbacks, nos dice el DSM, que es esta situación en la que la persona revive toda la situación traumática, es decir, reexperimenta esta situación. Pueden decirte, ahorita estoy viendo cómo la persona se acerca con la navaja, o ahorita estoy sintiendo nuevamente ese olor que había en la calle aquel día en que me asaltaron. Estos son flashbacks. ¿Por qué? Porque tienen elementos o estímulos tanto visuales como somáticos. Pero en el complejo también tiene esta cuestión sobre todo emocional, ¿vale? Ambos van a evitar las situaciones desencadenantes y van a atender el aislamiento. Pero en el complejo, la evitación no solamente se da las situaciones desencadenantes, sino todo aquello a lo que se relaciona. Como bien lo mencionaba la compañera hace un momento, es difícil para ella transitar esa carretera, o eso sería, por ejemplo, de estrés postraumático. Pero si dijera a mí, cada vez que se trata de viajar, vuelvo a sentir las mismas sensaciones, ya estaríamos hablando de ¿qué? De un trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Por qué? Porque ya hay una generalización en las situaciones desencadenantes, ¿vale? ¿Dudas con estos criterios? Bien. Ahora, también en el trastorno de estrés postraumático va a haber pesadillas sobre el trauma, trastornos del sueño. En el trastorno de estrés postraumático complejo vamos a encontrarnos con severos problemas de disociación. Recuerden, los síntomas disociativos son la despersonalización y la desrealización, ¿ok? Son síntomas porque son elementos que nos tienen que describir la persona, que es parte de su vivencia. No son signos porque yo no lo puedo ver de que está desrealizado o está despersonalizado, ¿sale? También vamos a encontrarnos que en el trastorno de estrés postraumático complejo va a haber una hipervigilancia tanto hacia el entorno como hacia las personas, mientras que en el simple o en el trastorno de estrés postraumático solamente hay hipervigilancia hacia el entorno. En el trastorno de estrés postraumático va a haber ansiedad y depresión, y en el otro también puede haber ansiedad, depresión, pero también se van a aunar problemas de autopercepción. Tenemos que aprender a identificar estos problemas de autopercepción, en qué momento aparecen, si son posterior al trauma o eran antecesores, para revisar si no está habiendo una comorbilidad en los diagnósticos. Obviamente, cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático complejo, hay, reitero, una frecuencia, hay una tendencia a que se haya repetido la situación traumática, y por lo tanto la persona lo que va a querer hacer como mecanismo para mantenerse lo más sano posible es evitación de la realidad. Por eso en el módulo también se van a encontrar con esta parte en la que se rompe la psique. Este rompimiento de la psique es parte de esa evitación de la realidad. Y aunque nosotros lo vemos como algo disfuncional, como un criterio o un elemento que está mal en la persona, para esa persona, esa evitación de la realidad es parte de un mecanismo de protección. Y otro criterio que es muy importante es la percepción distorsionada del perpetrador, o puede ser que en esta percepción distorsionada justifiquemos lo que el otro hace. Es muy tendiente en que violencia de pareja es que yo lo provoqué, es que yo me lo merecía, es que él sí tiene razón, o es que yo no voy a poder sin esta persona. ¿Qué está pasando? Están distorsionando su percepción del perpetrador. Los ven omnipotentes, los ven como sus dueños, o les adjudican características de
casi de superpoderes o una jerarquía superior a la víctima, pues por parte de esta reacción. ¿Dudas, quejas, sugerencias? Aquí les comparto algunas referencias bibliográficas y unos videos de apoyo que nos van a permitir pues ahondar un poco más en estos temas, ¿sale? Pueden ser videos de YouTube o bien pueden apoyarse de Netflix. De por sí, cualquier duda que tengan, compañeros, estoy a sus órdenes, ya sea por el Classroom, por el WhatsApp o bien en la siguiente sesión que nos veamos. Esto sería todo como a manera de introducción de este módulo.